una propuesta inclusive metodológica, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de entender los estudios latinoamericanos sin las posibilidades de una interdisciplinaridad, ¿no? Sociohistórica, antropológica, filosófica y desde luego política, ¿no? Porque no hay dudas que la experiencia del hombre, la experiencia de la humanidad, siempre ha sido ese paso, dijéramos, del de las constelaciones del hombre desnudo, ¿no? Y a veces nos creemos ya civilizados, llenos de progreso, etcétera, cuando en realidad nuestra experiencia como seres humanos contiene esa propuesta aristotélica, ¿no? Filosófica, por lo tanto, y política, ¿no? Del hombre desnudo, ¿no? Y el paso de ese Zoe, ¿no? En ese concepto de la nuda vida o la vida desnuda, ¿cómo podríamos traducirlo, ¿no? Pero está en esa relación del paso a bios, ¿no? Lo político, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bios, ya estamos hablando también, a veces podríamos ponernos a pensar en la parte biológica, ¿no? Pero ¿qué es la parte biológica si no es la naturaleza? Y por lo tanto entramos a nuestra relación también con la experiencia geoestratégica, geosocial, con nuestra experiencia con el mundo, con los árboles, con la naturaleza y con los animales, ¿verdad? Y entonces ahí entramos ya también en una relación de lo que Levi Strauss llamaba el hombre salvaje, ¿no? Es decir, todos estos aspectos, vamos a decir, importantes, ¿verdad? De la vida o de pensar inclusive, y otra vez mis agradecimientos, ¿no? A la coordinación de ciencias políticas. Vean ustedes cómo ya hice un salto de lo que sería la representación de un acto de discusión, de reflexión sobre las constelaciones históricas, pero ahí entra también ya el elemento representativo, ¿no? La coordinación de ciencias políticas y mis agradecimientos, ¿verdad? Ignacia Morales, ¿verdad? Por invitarme a estas actividades con todo su equipo de trabajo, seguramente Diana, ¿no? Con quien hemos tenido ya alguna, creo, ocasión de vernos en estas, si mal no recuerdo, en la radio WAP, etcétera. Bueno, después de esta pequeña introducción, y ya estoy entrando al sujeto, ¿no? Dijéramos, del objeto, ¿no? Del objeto conferencia, del objeto seminario, del objeto coordinación, es rastrar cuáles serían las constelaciones históricas en América Latina. Y me gustaría comenzar con un elemento para tratarnos de poner en el mundo actual que vivimos, pues de guerra, de vida política guerrera, ¿no? Porque, bueno, yo creo que nadie, no, de alguna manera tenemos algunas preocupaciones con Rusia, Ucrania, Occidente, América, todos estos elementos de hoy, los elementos de soluciones políticas mediante la guerra, ¿no? Y entonces a veces pareciera, y quiero empezar esta sesión con unas palabras de John Holloway, parece a veces que no hay esperanza, ¿no? No hay ninguna esperanza frente a lo que ya está, dijéramos, establecido en la forma de la biopolítica, ¿no? Dijera también Michel Foucault, otro gran, dijéramos, pensador de tratar de rastrear, dijéramos, cuáles son dijéramos, las particularidades, las singularidades que están adentro de la violencia, ¿no? De una violencia que está aumentando, ¿no? Una violencia que para nadie es una sorpresa, el número de ricos, el número de pobres en el mundo, es decir, una reducción de los pobres y una reducción de los ricos y un aumento de los pobres, ¿no? De manera espeluznante, ¿no? Entonces pareciera que la desigualdad, pues, que se está intensificando, ¿no? En el mundo entero, ¿no?
Y ahora con la pandemia lo hemos visto, ¿no? Los ricos se han vuelto más ricos, los pobres más pobres, el mundo se está calentando o está en un sobrecalentamiento, ¿verdad? El terrestre, el cambio climático, pues entonces ahí vemos el cambio climático que nos está acercando, pues a algunos miedos, ¿no? De la extinción de la especie humana, ¿no? Y entonces y ahí también podemos hasta hablar de las tensiones internacionales que están creciendo, ¿no? Entre Estados Unidos, Rusia, China, Ucrania, etcétera, ¿no? Entonces, ahí podemos también observar las líneas políticas que de alguna manera se están desarrollando, ¿no? Estamos viendo, pues, que la militarización de esta sociedad o de la sociedad está avanzando a pasos rápidos, ¿no? De manera casi espeluznante, ¿no? O sea, y digo, para ponerlo entre paréntesis, México, ¿no? Es decir, la Guardia Nacional, el ejército sacado de sus espacios, ¿verdad? Puesto en circulación, tomando posicionamientos de la policía, y si vemos más, pues ya hasta son empresarios, ¿no? Ya están organizando empresas en las políticas de desarrollo, etcétera, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué está pasando con la esperanza que millones sentían, ¿no? Con la llegada de la cuarta T o con la llegada, inclusive si nos situamos en el siglo pasado con el triunfo de la democracia contra el fascismo, ¿no? Hitleriano, etcétera, ¿no? Pareciera entonces y aquí está el tema principal que nosotros trataríamos de poner en este texto, ¿no? ¿Cuáles son las constelaciones, verdad? Las constelaciones históricas en América Latina, ¿no? Y tratando de poner un acercamiento teórico, metodológico y epistemológico, desde luego, sobre el tema de qué queda de la memoria, del olvido, de la experiencia cultural, etcétera, ¿no? Y entonces quiero también otra vez regresar a lo que decía yo un hombre en relación con Aristóteles, la vida nuda, la vida desnuda, el hombre salvaje, etcétera, y Bios, el hombre político, etcétera. Y si nosotros, fíjense, lo que podríamos como jóvenes o como ya inclusive adultos, decía Walter Benjamin en la tesis 19 del concepto de historia, ¿no? Los escasos 5 milenios del Homo sapiens, decía uno de los biólogos más recientes en el momento en que estaba escribiendo en 1940 estas tesis, Walter Benjamin, representan en relación con la historia de la vida orgánica sobre la Tierra, si estamos hablando del Big Bang, ¿verdad? Unos 2 segundos al final de una jornada de 24 horas. Pareciera decir nada. Y sin embargo, son milenios del Homo sapiens. Llevada a esta escala, la historia de la humanidad civilizada, es decir, estamos hablando del siglo XVI, pues, y si pensamos en Fernand Braudel, tendríamos que pensar 3 siglos antes en la experiencia mediterránea, ¿verdad? La experiencia de la acumulación de capital, el desarrollo del capital comercial, el desarrollo industrial, etcétera. Y entonces, llevada a esta escala, los escasos 5 milenios del Homo sapiens, es decir, la humanidad civilizada, fíjense, pónganse a pensar, es decir, el desarrollo, la civilización, la democracia, el famoso capitalismo, ¿verdad? Estas constelaciones del famoso capitalismo, podemos ver que la humanidad civilizada ocuparía la quinta parte del último segundo de la última hora. Es decir, fíjense, otra vez, nada más de una hora tendríamos que ver un segundo para pensar los 500 miserables años de la humanidad civilizada, llena de guerras, llenas de proyectos civilizatorios, llenas de conquistas, llenas de experiencias de invasiones, ¿verdad? África, América, ¿verdad? China,
Medio Oriente, etcétera. Entonces fíjense cómo el tiempo de la hora, del aquí y ahora, que como si ustedes observan esos milenios junto con la historia de la humanidad, podríamos entender que adentro de esos grandes experiencias, dijéramos, objetivas, empíricas que podemos encontrar en los datos de la historia, el tiempo, fíjense, voy a utilizar un concepto que a veces asusta, ¿no? Pero que a veces no crean que está el cura bajando o no está el cura en su iglesia, ¿verdad? Terminaría siendo el tiempo mesiánico, resume en una prodigiosa aventura, dice Walter Benjamin, sigo citando a Walter Benjamin, la historia entera de la humanidad. Es decir, si nosotros agarramos al Homo sapiens y agarramos la historia moderna, tenemos que ver qué sería ese tiempo mesiánico. Y entonces sería la esperanza. Todos nosotros nos levantamos diariamente con la esperanza, uno, de seguir viviendo frente a la pandemia. Dos, de tener un trabajito el día de mañana. Tres, el elemento fundamental, tener relaciones de respeto y dijéramos, de respeto y de reconocimiento del otro. Es decir, del elemento fundamental, esa figura. Entonces vean cómo esa figura del tiempo mesiánico, de la experiencia mesiánica, de la experiencia de la esperanza, sería la representación principal. Y podemos encontrarla a nivel del arte, de la estética, incluyendo el arte rupestre. Es decir, ¿cuál serían los condicionamientos humanos en esas representaciones artísticas, en las cuevas, ¿verdad? En las cuevas de Chauvet, en las cuevas, dijéramos, de aquellas experiencias del arte religioso, fíjense, del arte religioso que está al interior de una experiencia, de una pintura de un oso o de algún animal, ¿verdad? Salvaje. ¿Cuáles eran los elementos inclusive de representación sagrada, vida sagrada, frente a lo que sería la vida cotidiana de las urgencias de comer? Sino cuál sería la representación sagrada que estaría en esa figura que representa la historia de la humanidad dentro del universo. Y aquí estamos hablando entonces de Occidente, estamos hablando de China, estamos hablando de México, etcétera. Y entonces lo que quisiera yo para seguir en esta idea de cuáles serían entonces, fíjense, cuáles serían las constelaciones históricas en América Latina a partir de usos críticos de memoria, olvido y cultura, y que después lo podemos situar en la pandemia, pero que si nosotros rastreamos a través de la historia, podríamos decir que, cómo plantearles este elemento fundamental que sería la dificultad, sin duda, pues, es decir, cuál sería el elemento fundamental, cuál sería las relaciones sociales que se encuentran en el encuentro de dos mundos con muchos mundos. Es decir, Occidente, la llegada de Cristóbal Colón primero, América a las islas del Caribe, ¿cuáles serían los elementos fundamentales en esa idea de Walter Benjamin? Es decir, ¿cuáles serían esos elementos fundamentales de qué es lo que está poniéndose más allá de los deseos de conquista, de los deseos que están en la invasión? Y entonces para unos fue maravilla, ¿verdad? Es decir, fue maravilla los descubridores, los conquistadores y los misioneros. Era una maravilla encontrar en estas tierras hombres que empezaron a definirlos, a situarlos con sus propias subjetividades. Es decir, ellos no conocían absolutamente nada para irnos hacia México, no conocían absolutamente nada de los elementos base o importantes que están en las representaciones religiosas del mundo mesoamericano.
Y pongo ejemplos, Tlaloc, Quetzalcóatl, Mayahuel, ¿verdad? Sí, quiero tratar de decirles cómo en esas representaciones esculturales, en esas grandes construcciones piramidales, de esas arqueologías del pasado, se encontraban miles de años. Estamos hablando del clásico, preclásico y clásico, pero si rastreamos más allá del clásico, preclásico y posclásico, tendríamos que rastrear también aquellos elementos, esas constelaciones del hombre, del arte, en el arte rupestre, de ese hombre salvaje que produce representaciones, pero esas representaciones seguramente son, fíjense, casi reproducciones matemáticas de la naturaleza. Es decir, ya se está exponiendo en la representación pictural, que podríamos encontrarla en los códices mesoamericanos. Es decir, podríamos encontrar cómo en esos códices, en esas representaciones picturales, ya una escritura, un lenguaje que está en la subjetividad de esos hombres que vivían en América, que al encontrarse con Occidente tienen una subjetividad y empiezan a ver las representaciones de su propia subjetividad, así como los occidentales su representación. ¿Y qué es lo que traen sus representaciones y subjetividades? Los descubridores y conquistadores, o los con muchos deseos de conquista, que traen la conquista, la expansión de lógicas, de lógicas de 3 siglos anteriores, ¿verdad? Fernand Braudel, que sería la acumulación de capital. Y entonces vean cómo domina el elemento, dijéramos, matemáticos del civilizatorio de producción de capital, y esto lleva fíjense, el concepto civilizatorio de civilizar a los salvajes, en realidad lo que produce es un lenguaje de negación de las propias historias que están expresadas en la cultura del mundo mesoamericano. Me explico, es decir, estoy tratando de plantearles cómo al interior de ese proceso existe elementos, vamos a decir, materiales concretos, civilizatorios, pero vean cómo paradójicamente empiezan a señalar al otro, al indígena, al indio descubierto, como salvaje, falta de lenguaje, porque no entendían evidentemente absolutamente nada de la historia, las historias, las constelaciones que constituían las formas de vestir, las formas de comer, las formas de representaciones sagradas de las fiestas, frente a sus muertos, frente a sus relaciones de relación social y cultural que se expresaba en esas múltiples representaciones de la vida cotidiana en el mundo mesoamericano. Y entonces, quizás otra vez, como lo sugiere Walter Benjamin, habría que detenerse sobre las ruinas del pasado para volver a despertar, dice Benjamin, a los muertos y restaurar lo desmembrado. Es decir, si estoy tratando de decir cómo en ese momento del descubrimiento hay un choque de civilizaciones y por lo tanto la invención de palabras, invención de, primero, va a ser llamada América India, con sus indios, ¿verdad?
¡Pum! Vean ustedes cómo ahí ya hay una subjetividad. Venían a descubrir, buscar la India y empiezan a traducir con su propio lenguaje las representaciones del otro. Es decir, dejaron de ser mexicas, dejaron de ser totonacas, dejaron de ser ñiguas, dejaron de ser mixtecos, zapotecos, mijes, para devenir indios, las Indias. Y entonces vean cómo en ese proceso de nombramiento hay un proceso de apropiación, un proceso de apropiación y por lo tanto de despojo. Es decir, como el nombre ya Indias, que después va a devenir, ¿verdad? Recordemos a O'Gorman, ¿verdad? La invención de América, que va a devenir después, claro, la Nueva España, ¿verdad? Es decir, antes de ser América, la Nueva España, ¿verdad? Es decir, una Nueva España que donde ya no es la España antigua del otro lado del Océano Atlántico, sino cuáles serían los elementos fundamentales. Justamente ya empieza a ver ahí otro nombramiento que deviene América. Y después también ya le ponemos América Latina, no América Mexica, ni América Totonaca, ni América Mije, ¿cierto? Es decir, ya deviene América. Hay otro proceso de apropiación y de expropiación, evidentemente, que ya está poniéndose en movimiento un proceso de política a través del lenguaje colonial, que empieza a producir el colonial y empieza a producir todo lo que contiene la expropiación o que contiene la apropiación del territorio. Es decir, empieza paradójicamente a aparecer el racismo. Tú estás más morenito o más chaparrito o no sabes hablar, etcétera. Es decir, entonces empieza a haber un señalamiento de el desarrollo, subdesarrollo o salvaje, no salvaje. Y entonces aquí tenemos que, entonces como dice, si nosotros queremos despertar a los muertos y restaurar lo desmembrado, vamos a observar que los procesos de resistencia del siglo XVI reaparecen esas constelaciones, y estoy tratando de hacer la memoria, ¿verdad? Constelaciones históricas para ver cómo del siglo XVI, es decir, de ese proceso de expropiación o de apropiación y expropiación y de racismo y de señalamientos que empieza a haber ya una serie de definiciones sobre lo civilizado y lo incivilizado, etcétera, lo cristiano y no cristiano, lo pagano y no pagano, etcétera, etcétera. Entonces empieza a haber una serie de señalamientos que atravesan las representaciones del lenguaje. Es decir, el lenguaje, entonces, por lo tanto, son expresiones estructurales, pero también expresiones de resistencias, expresiones de luchas que van a empezarse a producir desde el siglo XVI, es decir, de ese encuentro o desencuentro también. Va a haber un proceso, vamos a decir, de reacomodo, de reorganización, de resistencias y de rebeldías también, porque que vamos a encontrar en ese primer movimiento de la Revolución de Independencia, donde, claro, empiezan a entrecruzarse los mestizos también señalados, ¿verdad? De medios indios, ¿verdad? Mitad indios y mitad europeos, ¿verdad? O los criollos, ¿verdad? Que serían los nacidos en América, ¿verdad? Y que por lo tanto no nacieron en la España cristiana colonial, ¿verdad? Sino nacieron ya en tierra salvaje dominada por el demonio, etcétera, etcétera. Entonces, estoy tratando, pero entonces ya empieza a haber entrecruzamientos y reconfiguraciones del pasado, donde ya empiezan a representarse en diversas representaciones, vamos a decir, mestizadas, yo les mencionaba una vez, ¿verdad, Ignacia? Sobre la Virgencita de Guadalupe y la Tonantzin, o podemos pensar en la Virgen de Juquila, o podemos pensar en los Cristos. Empieza a haber una serie de reacomodos y de representaciones socioculturales que empiezan a aparecer en las experiencias, dijéramos, representativas del arte, pero donde la estética
del hombre salvaje devenido también en relación con su propia naturaleza. Entonces, político, hombre político, produce un discurso que no nada más se queda en el discurso, se traduce también a través, inclusive, no nada más de representaciones picturales o esculturales, sino también en nuestros hermosos moles o nuestros hermosos pipianes o nuestros sabrosos, ¿verdad? No nada más son hermosos, son sabrosos, ¿verdad? Donde aparecen una serie dijéramos, de historias y empiezan a aparecer un mestizaje también a través de nuestros propios alimentos. Y entonces el maíz, por ejemplo, para tomar el maíz como una representación importante, la defensa del maíz, etcétera, pero como la tortilla, ¿verdad? No es nuestro pan cotidiano, y como la tortilla empieza también a ser partícipe, el maíz, si ustedes quieren, empieza a ser partícipe también de esas múltiples representaciones, vamos a decir, de ese pasado indígena representado en esas artes del hacer, en el inventar nuevas artes del hacer, y que en ese sentido podemos decir que al interior de nuestros moles, al interior de nuestros chiles en nogada, sí, bueno, hay historias, ¿verdad? Al interior de nuestros pipianes, etcétera, o nuestras dijéramos, nuestras diversas variedades de tortillas y de colores, ¿verdad? La azulita y la blanquita, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decirles es ver cómo hay procesos de la cultura, de la memoria, o de la memoria que se expresa en las representaciones de la cultura. Pero entonces la cultura no es una representación otra vez del mercado de empezar ya a vender, ¿verdad? Sino la cultura de bien hay que pensarla desde sus propios orígenes, inclusive pensando en Frantz Fanon, es decir, tenemos que ser capaces de volver a regresar a las bases principales, vamos a decir, de esos espectros que se siguen manifestando a través de nuestras fiestas de muertos, por ejemplo, a través de nuestras representaciones, vamos a decir ahorita de Semanas Santas, donde ya los cristianismos latinoamericanos no son los cristianismos occidentales. Vamos a encontrar particularidades, inclusive a través de la experiencia de los rituales, más allá de la cultura del mercado. Es decir, entonces, ¿cómo recuperar la cultura no como expresión de cuántos libros vendo o cuántos escritos hice, etcétera, sino tratar de rescatar los contenidos socioculturales que están en esas representaciones culturales? Entonces, lo que quiero decirles con esto es si nosotros entonces nos movemos, si ustedes quieren, inclusive al tema justamente de lo que sería la historia, las constelaciones históricas en el mundo contemporáneo. Pongamos el ejemplo inmediatamente de lo que sería el descubrimiento o la conquista de América. Y entonces, no basta decir que llegó Hernán Cortés en 1519. No basta decir que hubo una derrota en la batalla de Tenochtitlán y que cayó Tenochtitlán, sino que es importante, podríamos decir, rastrear al interior de lo que serían los elementos fundamentales del descubrimiento y experiencia de encuentro y desencuentro. ¿Cuáles serían las historias de la cultura que se encuentran en esos dijéramos, en esos momentos pues de encuentro, ¿verdad? De encuentro entre México o entre el mundo latinoamericano y el mundo mesoamericano. Y entonces lo que quiero ahorita un poco tratar de rastrear y es tratar de poner algunos elementos justo de cuál sería mi acercamiento metodológico. Uno, primero, no basta ver los datos de la historia de manera bruta, sino es necesario ver cuáles fueron los hilos que se movían atrás de esos datos, datos
empíricos brutos. Llegó Cortés en 1519, pero ¿cuáles eran los hilos que venían, se experimentaban en la llegada de Hernán Cortés? ¿Cuáles serían esos, vamos a decir, cuáles serían esos hilos? Es decir, atrás de lo que sería el mundo de las subjetividades de Hernán Cortés, había una serie de estructuras, de constelaciones históricas que constituían dijéramos, la personalidad, las personalidades, y por lo tanto son las relaciones sociales los que constituyen la subjetividad. Es decir, la subjetividad, para ponerlo más bajándonos al tema freudiano inclusive, no basta ver la cara de Fernando Matamoros, iba a decir la carota de Fernando Matamoros, sino habría que rastrar cuáles son las constelaciones, diría Freud, que están contenidas en la historia de mi subjetividad, mi infancia, mi mamá, mi papá, y que están representados en mi nombre. Pero no nada más entonces está la personalidad de mi papá o de mi mamá, sino también vean cómo en mi nombre ya se encuentran los contenidos de la conquista, los contenidos del descubrimiento, de la conquista y de la violencia que implicó mi nombre, Fernando Matamoros. Y no digo yo, vean cómo Matamoros ya trae la constelación de lo que llamaríamos la guerra, ¿cómo se llama? La guerra entre moros y cristianos en España. Es decir, la reconquista de España, la reconquista de Granada. Es decir, como mi nombre ya, Fernando Matamoros, y mis amigos árabes, ¿verdad? Mis amigos turcos y kurdos y marroquíes, etcétera, decían, ¿por qué no te cambias el nombre? Porque Matamoros contiene ya en su propia representación la historia de violencia de ese descubrimiento y de esa conquista. Y entonces, lo que insisto y trato de decirles en esta pequeña, dijéramos, charla, ¿verdad? Del descubrimiento, conquista, etcétera, es tratar de ver cuáles son las estructuras que están contenidas justamente en aquello que llamaríamos el encuentro-desencuentro, invención de América, invención de las Indias, la invención de Nueva España, que contiene el concepto o contiene las estructuras de apropiación y expropiación, podríamos decir, que venían en las subjetividades de los conquistadores. Por eso cuando yo escribí en un librito que por ahí debe de andar circulando con los iniguas, ¿verdad?, de la Universidad Intercultural, escribía yo justamente que no basta decir que Cristóbal Colón llegó en 1500, perdón, Hernán Cortés llegó en 1519, sino que había que rastrear al interior de las subjetividades de ese momento histórico, cuáles son o cuáles eran, ¿verdad?, las múltiples historias, ¿verdad?, que están contenidas en esos encuentros y desencuentros. ¿Dónde los podemos encontrar? Pues en el juego de palabras, en el lugar de surgimiento de lo posible, o en el lugar de las posibilidades de esperanzas. Porque no estoy haciendo un mito, ¿verdad?, de los indígenas donde no había conflictos, no había tensiones, no había contradicciones, ¿verdad? Es decir, que en el momento de encuentro hay un proceso de relaciones o de alianzas, ¿verdad?, entre tlaxcaltecas o entre otros grupos indígenas que se van a aliar a los españoles contra el imperio, ¿verdad?, azteca. En ese sentido,
no basta identificar lo real, esa verdad, sino que es necesario arriesgarse, fíjense. Inclusive yo me atrevería a decir con Walter Benjamin, a delirar, ¿verdad? Porque con él, con ese delirio, podemos pensar una fabricación de las posibilidades y de la esperanza. La Virgen de Guadalupe, pues, por ejemplo, el delirio de la aparición, perdón, no se enojen mis cristianos, ¿verdad? Y mis cristianas, con todo el respeto que le tengo a la Virgencita de Guadalupe. Es decir, el delirio del encuentro, de esa aparición, ¿verdad? A Juan Diego, tenemos que rastrear, inclusive rastrear, dijéramos, cómo a partir de ahí se fabrica lo virtual. Es decir, se fabrican las posibilidades de la resistencia que ya se daba antes, inclusive de la rebelión, o de la rebelión de la lucha de independencia, porque ahí se encuentran justamente, o se encuentran o se entrecruzan la memoria de siglos pasados y que permiten pensar o hablar, fíjense, de la carga teológica, y no estoy hablando de las teocracias, ¿verdad? Y por lo tanto teológica como experiencia política. Sí, lo que estoy diciéndole, experiencia teológica que son irreductibles, existen inscritas en esas experiencias de lo político. ¿Cuáles son las esperanzas de Andrés Manuel López Obrador? Perdón por meterme a terrenos minados, ¿verdad? Pero sí, es decir, pues la esperanza es seguir desarrollando proyectos de desarrollo, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias? Evidentemente, atrás de Andrés están una serie de hilos, pero también existe una carga teológica porque muchos de nosotros votamos y muchos no votamos, ¿verdad? Pero otros sí votaron, etcétera, y se hace una, podríamos decir, la representación de la experiencia. Pero ¿acaso el perdón va a resolver, ¿verdad? Ese perdón de los españoles, que los perdonemos, ¿verdad? Por toda la barbarie que se instaló en el mundo mesoamericano. Desde luego que no va a resolver los problemas, porque los problemas están inscritos, podríamos decir, en esas tensiones entre las estructuras que están determinando las lógicas de desarrollo y de la política, y por lo tanto esas tensiones de esperanza que permiten, podríamos decir, posibilidades virtuales, ¿verdad? De transformación. Y entonces, para seguir en vamos a decir, en este ensayo, pues, de reflexión de las cuales son las constelaciones. Quiero decir cuáles serían, yo un ejemplo porque evidentemente he trabajado mucho el tema, cuáles serían las constelaciones en la aparición en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Cuáles serían esas constelaciones? Entonces, si nosotros nos vamos inmediatamente a los componentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no solamente es el subcomandante Marcos, que se llamaba en ese momento Marcos, sino al interior de la experiencia de la subjetividad del subcomandante Marcos, se encuentran historias de resistencias de las comunidades indígenas en Chiapas que se conectaron a diferentes experiencias teológicas y políticas, como el Frente de Liberación Nacional, el movimiento armado de los años 70, ¿verdad? Hasta 94, ¿verdad? Que se reconfigura, se reconstruye, se reforma, podríamos decir, a partir de las múltiples relaciones sociales de la experiencia comunitaria. ¿Cuáles serían entonces los componentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Cuando digo los hilos, cuando dije cuáles son los hilos que están abajo, ¿verdad?, del personaje,
son estas historias de cuáles serían, pues serían esos por lo menos 50 años de resistencias de las comunidades indígenas que son desplazadas de sus propias territorialidades y se instalan, ¿verdad?, en las montañas azules de Chiapas y empiezan a producir procesos de reconfiguración política y teológica, de esperanza, de luchas, etcétera, y que empezamos a verlos en conexiones con otras experiencias políticas, como la teología de la liberación, por ejemplo, que está en ruptura con la propia Iglesia Católica, es decir, la teología de la liberación de estos movimientos, con Leonardo Boff, ¿verdad?, con Gustavo Gutiérrez, con don Samuel Ruiz, etcétera. Es decir, la experiencia de estos religiosos que las mismas comunidades son convertidos por las propias comunidades. Entonces vean ustedes cuáles son los componentes, no nada más, y si nos saltamos a la cuarta T o a las mañaneras, evidentemente hay hilos atrás. Y eso es lo que hay que es importante como propuesta, dijéramos, yo decía, es importante inclusive el riesgo, por eso dije, inclusive el riesgo de delirar como cualquier loco, ¿verdad?, que está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me he vuelto loco? Diciéndoselo a su psicoanalista, ¿verdad?, o a su psiquiatra. ¿Por qué? ¿Por qué estoy sufriendo cuando en realidad lo que está expresándose en mi sufrimiento es una esperanza de romper ese sufrimiento? ¿Me explico? Es decir, cómo la psicosis y la esquizofrenia, al interior de la psicosis y esquizofrenia encontramos hilos, y encontramos relaciones sociales, estructuras, ideologías, perspectivas, tensiones, conflictos, que serían las palabras. La memoria no es homogénea. La memoria tiene tres elementos. La memoria impuesta. Si la memoria nos la imponen los vencedores, ¿verdad? Evidentemente la memoria, entonces, pero la memoria es un campo de batalla, ¿verdad? La memoria es también una memoria, vamos a decir, en tensión, que llamaríamos una memoria en sufrimiento. Es decir, ¿por qué cuando llego y me miran como chaparrito o morenito o matamoresco o ponciano o fernandesco, etcétera? ¿Por qué hay un señalamiento de dónde vienes, de México? Dime quién eres y dime cómo te llamas y te diré quién eres, etcétera. Si estoy tratando de hacer como saltos y movimientos, pues para tratar de entender que la propuesta metodológica es importante tratar de rastrear las estructuras, los hilos que se mueven al interior del ajedrez político. Entonces, cuando los zapatistas, insisto, cuando vemos la llegada de los zapatistas en 1994, viendo sus caritas, ¿verdad? Evidentemente muchos ni siquiera creo que habían nacido, ¿verdad?, en esta historia, ¿verdad? Pero los que ya teníamos una historia, dijéramos, de historias de subjetividad, de nuestras formas de luchas, etcétera, en relación a las formas de guerrilla, la experiencia de 1968, etcétera, etcétera, estábamos viendo en el zapatismo, dijéramos, la aparición de, pues ahora sí que unos enmascarados con rifles de madera, y decían, ¿cómo van a enfrentar al ejército? O sea, estos cuates se quieren suicidar. Y sin embargo, vimos cómo hubo una serie de conexiones entre las sensibilidades del ejército, de las comunidades indígenas en el Ejército Zapatista de Liberación, de las teologías de la liberación en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del movimiento guerrillero, pero que el movimiento guerrillero también traía una serie de experiencias guevaristas, ¿verdad?, del Che Guevara, que de alguna manera estaban en ese proceso de luchas de liberación nacional contra lo que llamaríamos
el proceso civilizatorio o los países civilizados, etcétera. Y entonces, cuando nosotros tratamos de ver inclusive el guevarismo, por ejemplo, como constelación histórica, tenemos que pensar también en las historias de luchas anticoloniales del siglo pasado. Argelia, África, África Negra, etcétera. Es decir, cómo Franz Fanon, ¿verdad? Nos habla de los condenados de la tierra, cómo es necesario salirse de los marcos, dijéramos, teórico-conceptuales que nos imponen para rastrear cuáles son las constelaciones sociohistóricas que permitirían restablecer o repensar otro tipo de sociedad, otro tipo de civilización. Y entonces ahí estamos, inclusive estamos diciendo que mi primer propuesta de pensar el Homo sapiens, el hombre desnudo, es decir, cómo en ese momento no se crea la política para matar al otro, sino se crea la política para producir una relación comunitaria con el otro. ¿Me explico? Es decir, estoy tratando, no sé si me explico, es decir, si yo soy un hombre, pero la palabra, el origen de las palabras no es la palabra para mi propio amor individualizado, sino mi amor que tiene que ver con mi relación con el otro. Si la palabra solidaridad implica mi relación con el otro, por lo tanto, le pongo en movimiento en el momento en que la nombro las posibilidades de otro tipo de sociedad. Y entonces, aquí estamos entonces moviéndome, ¿verdad? Y estoy terminando para que le entremos, no sé, Ignacia, tú me metes el cronómetro, por favor, porque yo puedo pasarme 24 horas y puedo pasarme la vida, porque esa es mi sensibilidad, es decir, rastrear, pensar, proponer posibilidades metodológicas y epistemológicas, porque no nos debemos quedar frente al ajedrez establecido. Tratar de ver cuáles son los hilos que se mueven en los PANes, en los Morenas, en los PRIANes, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los hilos que se están moviendo ahí? Y vamos a ver cómo las estructuras sociales de ricos y pobres están participando en las perspectivas de las propias políticas de desarrollo o en las propias políticas de sobrecalentamiento, en las propias políticas de energías nucleares, en las propias políticas de eólicas, es decir, y cómo al interior de esas políticas de energías nucleares o de eólicas, etcétera, hay procesos de resistencia de comunidades que defienden su territorio en relación no nada más a la degradación por parte de esas energías, inclusive las renovables, ¿verdad? Como las eólicas, sino ver cómo las expropias, es decir, cómo hay procesos que muchas veces ni siquiera escuchamos en los medios de comunicación. Y entonces movernos a rastrear más allá del ajedrez de la política, de la política establecida institucional, es rastrear dijéramos, estos hilos, cómo se mueven, y en tercer lugar, ver qué es lo que está movilizando esos hilos. Y aquí es donde yo llamo la parte más polémica, si ustedes quieren, la parte teológica. ¿Por qué? Porque pero ustedes van a decir a qué iglesia nos está llamando el doctor Matamoros a irnos a persinar, ¿verdad? O a irnos a inclinar, ¿verdad? Como musulmanos, o a qué iglesia. Es decir, no, la teología hay que entenderla también con los contenidos humanos que están contenidas en la palabra. Al igual que Dios, al igual que la Virgen de Guadalupe, al igual que los santos patronos, o al igual que las iglesias de las vírgenes de la luz. Y entonces vamos a ver cómo al interior, inclusive en la arquitectura, podemos encontrar ese elemento teológico en la arquitectura de nuestras propias iglesias. Fíjense, estoy entrando a dimensiones, como dije también al inicio, interdisciplinarias.
No podemos entender los grandes patrimonios, ¿verdad? Ya mercantilizados de las grandes ciudades, sin entender cuáles son los procesos sociohistóricos, culturales, de memoria que están al interior de esas representaciones arquitecturales o de esas representaciones geográficas o de esas representaciones, yo diría, inclusive pues decía yo, de sociopolíticas. Y entonces podríamos, para tratar de rastrear, pues entonces, cómo es necesario ver lo étnico no como algo vaciado de sentido, sino como experiencias de resistencias discursivas que producen etnoestrategias, producen experiencias etnoestratégicas que tienen que ser políticas como para poner operativamente en el movimiento de las comunidades indígenas en México que no comenzaron este año o estos años, o no comenzaron en 1994. Por eso yo daba el ejemplo de la revolución de independencia, pero si nos movemos a la revolución mexicana, podemos observar múltiples experiencias comunitarias que se van a movilizar y que van a devenir el Ejército de Liberación Zapatista, ¿verdad? Es decir, de Emiliano Zapata histórico. Pero si nosotros nos movemos a 1940 y las luchas contra el imperio norteamericano y la nacionalización del petróleo, etcétera, y la distribución de las tierras, etcétera, la reforma agraria, la tierra para quien la trabaja, etcétera, podemos saber cómo ahí hay una reapropiación contra lo que serían los procesos, diríamos, de expropiación, de apropiación y expropiación del porfirismo mexicano. Es decir, lo que llamaríamos entonces es rastrear, inclusive podríamos decir, rastrear esas astillas temporales que están en las palabras y que están en la experiencia de la memoria rebelde del México contemporáneo. Luis Villoro hablaba, ¿verdad?, de los grandes momentos del indigenismo mexicano y decía, no podemos entender los múltiples movimientos de resistencia del siglo XVI, incluyendo, fíjense, las luchas contra la epidemia, las epidemias que habían destruido, eran 90% de la población que había sido, dijéramos, había desaparecido en el territorio mexicano, en el territorio de la Mesoamérica antigua. Es decir, podemos encontrar ahí que ya en ese proceso de desaparición aparece una virgencita que tiene todos los elementos del indio Juan Diego, y que por lo tanto el indio Juan Diego no es cualquier representante institucional, sino es un indio del pueblo que de alguna manera la Virgen se le manifiesta o se le representa a él, y ese indio lo envía, ¿verdad?, a que ir a la iglesia para decirles que se le apareció la Virgen de Guadalupe, pero se le aparece y le da, y los documentos históricos de la Virgen de Guadalupe son escritos también en lenguaje indígena. ¿Por qué? Pues porque ahí se encuentran una serie dijéramos, de símbolos, de simbologías, pero también de alegorías. Fíjense, más allá del símbolo de cómo represento a la Virgen, tendríamos que ver cuáles son las alegorías de lo que produjo la Virgen de Guadalupe. Sí, produjo una revolución de independencia y fue la Virgencita. ¿O fue el estandarte de la Virgen? No, fue todo ese movimiento social del hombre salvaje que se rebelaba contra el proyecto de civilización, el proyecto de acumulación de capital, el proyecto de expropiación de sus tierras, el proyecto del racismo, señalando, ¿verdad?, a los indígenas y a ciertos mestizos como lobos, ¿verdad?, árabes, y la pintura de castas, por ejemplo, es decir, las representaciones de los encuentros entre indígenas y árabes, o indígenas y judíos, o indígenas y negros, etc. Es decir, y entonces todos estos elementos, si rastreamos, por ejemplo, el tema inclusive del amerindio, vamos a encontrar las estructuras que determinaron la llegada de lo amerindio. ¿Me explico? O sea, si rastreamos la historia de estos amerindios en las costas mexicanas, vamos a encontrar los hilos que produjeron, y adentro de ellos se encuentran
millones, miles, millones de negros que se quedaban en los barcos, ¿verdad? Ahora sí que en la travesía, ¿verdad? De África a América, y los que llegaban eran inmediatamente puestos a disposición, ¿verdad? Del colón, es decir, a la explotación de las tierras, etcétera. Entonces encontramos ahí cómo la llegada no fue una llegada amorosa, ¿verdad? Y sin embargo, en la experiencia africana o del hombre africano, se va a entrecruzar con la experiencia amerindia, de lo indio, y va a producir una serie de historias que van a devenir también nuestras salsas, ¿verdad? Nuestras tropicales, ¿verdad? Nuestra salsa tropical, etcétera, etcétera. Es decir, cómo va a haber en esa experiencia musical las experiencias de resistencias que se están expresando a través del arte como posibilidades de una relación con el otro. ¿Me explico? Es decir, estoy hablando de la música como representaciones sociales de historias de resistencias o etnoresistencias que devienen etnoestrategias. El tamborazo, ¿verdad? El tambor, etcétera, la música. Es decir, en la música también podemos encontrar esos copiados, esas copias, pegar, copiar y pegar, ¿verdad? Es decir, copiar del pasado, de la memoria del pasado en el presente y producir nuevas representaciones que evidentemente eran producidas tratando de moverse, ¿verdad? En relación al tema de la represión, al tema del castigo, al tema del castigo, ¿verdad? Y la represión, o la vigilancia de esos temas, dijéramos, paganos que se metían como resistencias, ¿verdad? El imaginario de los paganos es extraordinario, es decir, pero ¿qué es qué sería lo imaginario de lo pagano? Insisto, la Virgen de Guadalupe, cómo está puesto lo pagano en el terreno de la Tonantzin, por ejemplo. Es decir, me explico, es decir, lo pagano en el sentido de que para los otros era pagano, pero para los indígenas latinoamericanos evidentemente eran representaciones de vida. Eran representaciones de la más antigua, de la edad de la abuelita o de la bisabuela o tatarabuela, etcétera. Y si vamos a pensar que la Tonantzin es alguien que está ahí arriba como bisabuela, tendríamos que volver a mirar nuestras fotografías y ver cómo en esas fotografías podemos encontrar cómo en nosotros mismos se encuentran nuestras bisabuelas y nuestros tatarabuelos o abuelos, etcétera. Entonces, esto es importante. Y entonces aquí y voy a terminar con el tema que no he mencionado, el olvido. Y entonces, ¿qué significaría en las constelaciones o en la propuesta de las constelaciones pensar el olvido adentro de la cultura? Es que no podemos vivir, diría el camarada Freud, ¿verdad? No podemos vivir con el dolor porque nos moriríamos de insomnio, ¿cierto? Es decir, tenemos que ser capaces de olvidar el tema de la derrota, pero al mismo tiempo, vean cómo la derrota se reconfigura, se reconstruye y llega a los zapatismos del siglo XXI. Estemos de acuerdo o en desacuerdo con la estrategia, que no se han aliado a la cuarta T, no me gustan, etcétera. Pero independientemente de mi posicionamiento y de mi compra o dijéramos de mi tarjeta de identificación, ¿verdad? O de identidad, ahí están, existen, se mueven y han producido, no con las derrotas, pero sí con sí, vean, es paradójico. A pesar de decir, hubo la batalla de Tenochtitlán y cayó Tenochtitlán. Si no olvidamos la batalla de todos los muertos de Tenochtitlán, no somos capaces de volver a repensar todos los elementos de vida que estaban instalados en la experiencia de Tenochtitlán.
la Avenida de los Muertos, o Teotihuacán, ¿verdad? La Avenida de los Muertos, etcétera, que no son cualquier cosa. La pirámide de la Luna, la pirámide del Sol, etcétera. ¿Qué significaría? Significaría una adoración a la propia naturaleza, y no la naturaleza para apropiármela, sino una relación de sagrada con el sol, porque el sol, las lluvias, el agua y la luna, ¿verdad? La noche, con su Mayagüel, ¿verdad? Y con sus frescuras y sus luces, nos trae a los 400 conejos y nos trae también en esas representaciones el famoso pulque tan sabroso que hay en Tehuacán, ¿verdad? O los iñiguas, ¿verdad? Tan sabroso pulque. Estoy tratando, vean cómo en el pulque mismo, fíjense, el pulque contra la cerveza, una batalla ideológica, la batalla, o el mezcal contra el brandy, ¿verdad? O contra el tequila, ¿verdad? Mezcal contra tequila, pero al final el tequila es de mezcal, ¿verdad? Cuando, como dice la canción, sí, porque es de maguey, es de agaves, etcétera. Entonces estoy tratando de decirles cómo hace 30 años, ¿verdad, Diana? Tú estás muy jovencita para tomarte unos mezcalazos, ¿verdad? Pero tienes todavía derecho ya de probarlo así discretamente. Pero lo que quiero decir es cómo el mezcal, por ejemplo, el mezcal fue toda una resistencia y hoy es carísimo, ¿verdad? Tomarse un tobalá o tomarse un jabalí, etcétera. Puta, son mezcales ya casi imposibles de alcanzar para los pobres, ¿verdad? Sí, como ya entró dentro de la cultura y del consumo, y sin embargo el mezcal, para todo bien, ¿verdad? Para todo mal, mezcal, y para todo bien también, dice, ¿no? Y cuando no hay remedio, litro y medio. Sí, pero estoy bromeando al mismo tiempo, pero vean cómo el mezcal fue una batalla de lo indígena, que evidentemente lo mezcal no nada más es el licor o el agua o lo líquido, y en la fiesta que nos mete en la cabeza, ¿verdad? Que nos empieza a dar vueltas y nos ponemos todos alegres y se nos olvidan todos los dolores del mundo, ¿verdad? Estoy diciendo cómo el mezcal también es una experiencia de resistencia, al igual que la Virgen de Guadalupe. Pero cómo entonces, y el pulque, que en el siglo pasado, 18, 19, las pulquerías estaban prohibidas, porque evidentemente del pulque había una relaciones de historia, de cultura, de resistencias que estaban en el pulque. Entonces hoy la lucha inclusive cultural, es una lucha, fíjense, seguimos en esa misma experiencia del siglo XVI. Es decir, es una lucha, es un campo de batalla la cultura. La cultura no es entonces la Secretaría de Cultura y a ver cuántos libritos o cuántos mezcales y cuántos moles haces, ¿verdad? Porque como yo les bromeo, ¿verdad? Cuando patrimonializaron el mole, ya lo amolaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se pierden todos estos, pero en el mismo mole, todos esos, vamos a decir, todas esas semillas, todos esos chiles, todos esos molidos, son una experiencia, son experiencias culturales que están adentro de esa experiencia del mole. Entonces, pero entonces el olvido, insisto, para regresar al tema del olvido, como el olvido es de una importancia central y sin embargo, paradójicamente, regresa los elementos de la historia en nuestras propias reconstrucciones. Me explico, es decir, en nuestro proceso, dijéramos, de reconfiguración y a veces de delirio, pero de delirio que tiene que ver con elementos fundamentales de la vida sagrada contra aquellos elementos que nos está imponiendo la estructura como la verdad y que termina siendo mercancía y consumo. Y ahí entro en ese elemento, mercancía, valor de cambio, pero ¿y el valor de uso dónde se quedó? Se lo comió el valor de cambio. ¿Cuánto vale el mole? ¿Cuánto vale el mezcal? ¿Cuánto vale el chile? ¿Cuánto vale el tomate? ¿Me explico? Sí, pero el valor de rescatar el valor de uso, dijera Bolívar Echeverría en América Latina, ¿verdad? Por ahí van a tener una conferencia algo sobre Bolívar. Es decir, cómo el valor de uso pone en perspectiva ese elemento, dijera Bolívar, de la utopía. Otra vez un elemento casi virtual, porque ¿quién me dice que la utopía existe? Y dijera Galeano, ¿verdad?
no existe, pero nos permite caminar. Y con esto termino, ¿verdad? Porque hoy el tema de la pandemia es un tema fundamental. Y si rastreamos a través de la propia literatura de García Márquez, de Juan Rulfo, de Albert Camus en Europa, etcétera, podemos ver que la pandemia no es el problema. El problema es cómo la memoria nos permite restablecer formas de relaciones sociales que permite justamente la vida contra la muerte. Es decir, las epidemias en el siglo XVI, pues, crearon una virgencita porque se los estaba llevando, ¿verdad? Se estaba yendo grandes poblaciones. Y entonces lo que tenemos que ver cómo las luchas contra la pandemia, entonces otra vez la palabra, no es algo abstracto. La pandemia también tiene relaciones sociales, también tiene estructuras, también tiene, decir, condicionamientos o consecuencias. La pandemia no llegó por obra del Espíritu Santo. Es decir, ya hay estudios, hay rastreos de ver cómo ese virus apareció y cómo se está reconfigurando y reorganizando. Pero bueno, ahí hay, lo que quiero decir es cómo las epidemias del siglo XVI o la pandemia del siglo XXI, tenemos que verla también con los hilos estructurales que están condicionando. Y evidentemente no estoy pensando en que el virus no exista, ¿verdad? Estoy diciendo que la pandemia también tendría que pensarse en términos de relaciones sociales, pero si evidentemente en marzo ya, el día del primer confinamiento, era los camiones llenos, el metro lleno, etcétera, porque tenían que trabajar y sobrevivir, ¿verdad? Y evidentemente los profesores teníamos derechos de crearnos nuestras visioconferencias, ¿verdad? Los franceses, me encanta ese término, ¿verdad? Porque es como visionario, ¿verdad? Y al mismo tiempo como un vicio, ¿no? Porque ya se está volviendo lo normal, ¿verdad? Trabajar mediante videoconferencia, etcétera. Pero bueno, la pandemia, pues, para traer estos elementos, los usos críticos, es epistemológicamente tratar de rastrear cuáles son los hilos que están contenidos en las mismas palabras y evidentemente en los objetos. Y tratar de ver entonces el sujeto, el sujeto, un sujeto que son relaciones sociales, y tratar de ver el olvido, el rol del olvido, es tratar de ver, dijera Bolívar Echeverría otra vez, no hay una equivalencia entre triunfo y derrota. Vean cómo las derrotas regresan constantemente a la historia contemporánea. Es decir, Revolución de Independencia, Revolución Mexicana, 1940, etcétera, y 1994 los indígenas de Chiapas, estemos de acuerdo o en desacuerdo con ellos, ¿verdad? Pero ahí están, acaban de volver a salir en la guerra contra Rusia y Ucrania, diciendo no a ninguno de los dos estados, hay que estar por la paz, y vean otra vez ahí cómo nuestra actitud no es campistamente ponerme del lado de los ucranianos o del lado de los rusos, sino pensar en la importancia de la paz para la humanidad y por lo tanto para los ucranianos y para los rusos también, porque los rusos también están recibiendo los golpes y están recibiendo las decisiones de estados imperialistas en esas locuras de la distribución del mundo, dijera Harvey, ¿verdad? La geografía tampoco es algo abstracto, norte, sur, este, oeste, sino la geografía también son geoestrategias políticas de distribución en el mundo contemporáneo. Con esto termino, creo, Ignacia, y entramos pues a preguntas, respuestas. No creo que no me pasé mucho, ¿eh? No, doctor, creo que está dentro del límite de tiempo. Y bueno, para la sesión de preguntas nos va a apoyar Sandra, nuestra alumna también de la licenciatura. Sandra Mendoza, adelante. Gracias, maestra Ignacia. Muy buenos días a todas y a todos. Doctor Fernando, le agradecemos en demasía por esta interesante y valiosa conferencia. Y bien, a nuestra audiencia ya le han surgido algunas dudas, preguntas.
Y la primera nos apunta lo siguiente. Buen día, doctor Fernando. Muchísimas gracias por compartir. ¿Cómo entender ese proceso de apropiación y despojo en donde vivimos en una resistencia diaria? Sí, pues sí, sí, pues así de rápido es cómo entender, cómo entender, pues yo decía, justamente decía, lo primero que tenemos que hacer es romper las, ¿qué diría? Las divisiones, fragmentaciones entre las ciencias. Es decir, tratar de rastrear interdisciplinariamente cuáles serían, vamos a decir, en la experiencia de la ciencia política, para poner la ciencia política y la experiencia de lo jurídico, ¿quién está decidiendo la experiencia de las determinaciones de la ciencia política? Tendríamos que rastrear las historias que están constituyendo la experiencia de la ciencia política. Es decir, entonces, ¿cuáles serían los procesos que constituyeron los poderes o las formas de dominación que existieron en el mundo desde el siglo XVI, o por lo tanto, si ustedes quieren, cómo entender las luchas anticoloniales en el siglo pasado, ¿verdad? En Argelia, en México, en Guatemala, en Honduras, en Chile, sí, tratar de entender cuáles son, cómo se constituyen esos procesos de resistencias para tratar justamente de ver interdisciplinar, es decir, y no podemos hacerlo si no es interdisciplinariamente. Primero, la ciencia política hay que entenderla con las historias que constituyen la experiencia de la ciencia política y las reformas políticas y los grandes proyectos de reformas anticorrupción, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Estoy tratando de decir cuáles serían aquellos procesos, dónde están los puntos históricos que constituyen esas reformas o esas reformas políticas o esos cambios políticos, etcétera. Y entonces, entender esos procesos históricamente, tenemos la propuesta pues que hice desde el inicio, es tratar de entender cómo en ese elemento de historia se encuentra la experiencia antropológica, y no una experiencia antropológica en términos simbólicos, sino en una experiencia justamente de proyección de lo humano, de la vida, de la experiencia sagrada, de luchas que están experimentadas en las experiencias socioantropológicas. Muchísimas gracias, doctor. Ahora pasamos a cederle la palabra a un catedrático de la universidad. Adelante, profesor Nicolás. Buenos días, doctor Fernando Matamoros. Un gusto tenerlo en la UAP nuevamente. Me interesa y me interesó mucho su charla y su comparativo que hace con la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. Me gusta ese tema. Platicaba una vez con el doctor, con el teólogo Clodomiro Siller, y le preguntaba acerca de cuál es el significado que le da la corona española en cuanto al diálogo que sostiene Juan Diego con la Virgen de Guadalupe. Es un momento muy importante porque la Virgen de Guadalupe, que fue pintada por el año de 1531 por Zipac Siriaquino, y el diálogo que se da entre Juan Diego, en cuanto a le dice a Juan Diego Tzin, el término Tzin sabemos nosotros que es un término de reverencia, no como Tonantzin. Tonantzin es nuestra madrecita, ¿no? Nuestra madrecita, con cariño, con amor. Y este contexto que le estoy dando, doctor Fernando, es en cuanto a que en España, en esta época de 1521, pues no se reconocían a los indígenas, como decía hace rato, como seres racionales, porque ellos también eran muy aristotélicos, ¿no? Pues, Aristóteles también comparó a las mujeres y a los hombres, a las mujeres, pues como seres racionales, igual que los indígenas aquí
Mesoamérica. Y cuando se da este diálogo en el Nicamocoa, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe le dice Juan Yegotzi. No le está diciendo, doctor Fernando, Juan Dieguito, o sea, no le está diciendo, oye, tú insignificante. No, está reconociendo a Juan Diego como un ser racional, como una persona. Entonces, este diálogo es muy importante porque también se da el debate después entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, que es un debate muy interesante hasta que a los indígenas en América Latina, bueno, en México, principalmente los mexicas, pues fueron reconocidos, porque ahí están los grandes diálogos, los grandes escritos de Fray Bernardino de Sahagún, en las cosas de la Nueva España, donde los indígenas fueron partícipes para la compilación, para la sabiduría de la botánica, de la herbolaria, hasta de la astronomía. Entonces, se da este debate interesante porque los indígenas, pues no somos seres irracionales, ¿no? Somos seres racionales. Y contextualizando con Benjamin, que la historia lo hacen los vencedores, no los vencidos, pues por supuesto que nosotros que fuimos vencidos, fuimos conquistados, tanto militarmente como espiritualmente, porque derrotaron a nuestra Virgen, la diosa Tonantzin, y nos impusieron otra Virgen, la Virgen de Guadalupe, y destruyeron nuestros teocallis, nuestras grandes pirámides, y construyeron encima de estas pirámides sus iglesias, e impusieron su ideología, porque se pusieron los espacios, ¿cómo se llama? Llegaron los jesuitas, los franciscanos, carmelitas, y a ocupar los espacios que eran importantes para ellos en cuanto a la evangelización. Entonces, doctor, me gustó mucho su comentario y su analogía con Benjamin, y también con el zapatismo. Pues el zapatismo no se olvida y el zapatismo no muere. El zapatismo vive porque a lo mejor cambió de rumbo en el 94 y después con las leyes de Cocopa, porque ya fue en defensa de la autonomía de los indígenas y el respeto a los indígenas. Entonces, muy interesante, doctor. Muchas gracias por compartir sus grandes conocimientos sobre el tema y a ver cuándo lo vemos personalmente. Gracias. Gracias, José. Pues sí, bueno, por eso la pregunta es cómo, fíjense, por eso decía delirar, pero cómo podría utilizar, cómo desrazonar la racionalización o la racionalidad con nuestra racionalidad. Y cuando empezamos a pensar la racionalidad en el mundo indígena estaba expresada en múltiples representaciones, bueno, arquitecturales, en múltiples representaciones de nuestros códices o de los códices, desgraciadamente quemados, ¿verdad? O destruidos, ¿verdad? Por esa racionalidad que señalaba justamente al indígena como algo como salvaje, como el hombre salvaje o el buen salvaje, en relación con su propia subjetividad. Y entonces, si nosotros intentamos justamente en el debate como dices, José, el tema de Bartolomé y Sepúlveda, podemos ahí ya encontrar intentos, dijéramos, desde la experiencia religiosa de Bartolomé, ¿verdad? De enfrentar la racionalidad impuesta por el imperio de lo salvaje, ¿verdad? O que os señalaba lo salvaje, Sepúlveda, etcétera, que era legítimo, ¿verdad? Fines y medios, es decir, cuáles eran los fines y los medios que se daba Sepúlveda para mostrar cuáles eran los fines para la conquista, ¿verdad?, de América y de América Latina, evidentemente, y cuáles fueron los medios que empezaron a utilizarse, los medios de tratar de entender las propias racionalidades de los indígenas, etc. Me explico, los medios, pero los medios también no están nada más en términos ideológicos o de palabras, también estuvieron a través de las armas, a través de la imposición de los ejércitos, ¿verdad? A través del castigo, a través de la quema, ¿verdad? De los propios indígenas o el castigo a los indígenas que se rebelaban en sus clandestinidades o en sus experiencias de reconfigurar su racionalidad contra esa racionalidad de violencia que traía las estructuras del capitalismo, ¿no?
Digo, con ese concepto que a veces ya se nos ha olvidado, ¿verdad? Es decir, las estructuras tienen que ver con la estructura capitalista que traían esos conquistadores. Por eso yo creo que es importante o es interesante lo que estás diciendo, de razonar la racionalidad que se nos impone, cómo poder ir más allá y entonces, por lo tanto, cuáles serían los medios para nuestros fines de resistencia. Es decir, ¿cuáles serían los medios? Pensar la racionalidad justamente como la experiencia de paz, justicia, solidaridad, amor, felicidad, etcétera. Como esas palabras completamente transformadas también en experiencia mercantil. Me explico, experiencia de consumo. El amor, pues cómprale una florecitas, compra quién sabe qué, compra quién sabe. Si me explico cómo se ha perdido inclusive el sentido de la relación con el otro. Amor, felicidad, justicia, etc. Si vemos entonces el concepto de justicia establecido por las estructuras del capitalismo, podemos observar que el concepto de justicia está completamente dañado y corrompido, si ustedes quieren, pero no es la corrupción de tal dirigente o de tal secretario o de tal, perdón, no estoy disculpando ni a ningún secretario ni a ningún ladrón de esta sociedad, pero ¿cuáles fueron las estructuras que condicionaron, que pusieron esas subjetividades de corrupción en nuestro sistema político actualmente, ¿verdad? Y entonces ahí es rastrear justamente de razonar la racionalidad e ir más allá con la racionalidad de las palabras, ¿verdad? Dijera Michel Foucault, las palabras y las cosas, ¿no? Es decir, pensar justamente con Hannah Arendt, por ejemplo, pensar otra vez la vida activa, ¿no? La vida activa, ¿qué hace la vida activa y qué hace lo político de la vida activa? El labor, el trabajo, etcétera, pero siempre en relación, justamente en una relación con el otro. Sí, entonces así quiero, pues un poco, desde luego podríamos hacer, yo siempre he dicho, muchos seminarios y muchos cursos y seguirnos enriqueciendo para tratar de pensar las palabras, el origen de las palabras, fíjense, en las cosas, en las tensiones en las cosas, en las tensiones de las imágenes, para tratar de rastrear esas imágenes dialécticas que se encuentran al interior de las mismas cosas. Y entonces, por lo tanto, el sujeto activo que está constantemente enfrentando las lógicas de apropiación y expropiación, ¿verdad? Porque apropiación no implica nada más apropiación, sino también expropiación de valores, de cultura, de relaciones sociales, otras que están en tensión justamente con las lógicas del sistema capitalista. Si vemos la guerra pues de Rusia hoy y Ucrania, voy a defender el campismo ruso ni el campismo ucraniano, pero evidentemente hay hoy en ese espectáculo una serie de hilos que se están moviendo en la distribución del mundo entre los grandes imperios y evidentemente Occidente y la OTAN y Estados Unidos no están ausentes en esas estrategias de apropiación o de desarrollo con fines y medios políticos. Muchísimas gracias, doctor, por supuesto. Y bueno, ahora nos comenta el doctor Guillermo López Varela. Buenas tardes, colegas. Una pregunta para el querido profesor Fernando. En su último libro, en torno a la experiencia del neozapatismo en su montaña dialógica en alta mar, anticipa el instante de peligro que parece habitar los nuevos fascismos sociales atravesándonos. ¿De qué formas considera que la pandemia agrava los procesos de diálogo en un mundo que parece cerrarse discursivamente? ¿Nota alguna semejanza entre el mundo de 1930 y el nuestro? Pues sí, miren, yo creo que si nosotros analizamos esa montaña zapatista de ultramar que yo le metí ultramar, ¿verdad? Porque ellos la llamaban la montaña zapatista de alta mar. Yo me permití poner ultramar jugando políticamente con la extrema izquierda, ¿verdad?
es decir, más allá de la izquierda tradicional. Y entonces, si nosotros observamos, fíjense qué interesante, la montaña zapatista de liberación, esta montaña zapatista, este barquito con el escuadrón 421, 4 mujeres, 2 hombres y un transvesti, ¿verdad? Un transexual, ¿verdad? En ese 421, vean ustedes todas las constelaciones que iban en ese barco a contrapelo de la historia. Es decir, que en 1519, ¿verdad? En 1521, es decir, encontramos los barcos que llegaban, ¿verdad? Las carabelas que llegaban hacia América, aquí hicieron al revés. Es decir, trataron de llevar una serie de constelaciones históricas, ¿verdad? Hacia un encuentro con las poblaciones, con el mundo común, dicen ellos, ¿verdad? En las resistencias que se están dando en Europa contra esta violencia, dijéramos, cada vez mayor que se da en el mundo contemporáneo. Y entonces, ¿qué es lo que llevaban allá adentro? Llevaban múltiples patrimonios culturales prehispánicos, llevaban una serie de elementos, de experiencias, inclusive de lo simpático, de la vida, del color, para enfrentar la lógica de violencia cotidiana que vivimos actualmente en el mundo contemporáneo. Es decir, que si nosotros tratamos de, inclusive, ¿cuáles son esas constelaciones? Las constelaciones que configuraron al Ejército Zapatista, al Consejo Nacional Indígena, al Consejo de Gobierno Indígena, etcétera. Es decir, estos elementos, esta memoria conflictual del México profundo, diría Guillermo Bonfil Batalla, que son subterráneas, son lucecitas serpenteantes, yo digo ya en esa poesía, ¿verdad? Que son poesías que reabrieron justamente posibilidades de encuentros nacionales e internacionales, inclusive fiestas y rememoraciones históricas que, claro, los medios de comunicación nada ponían aparte de una noticia por ahí perdida, ¿verdad? Pero donde se ponían las múltiples, dijéramos, rememoraciones sociohistóricas de experiencias humanas, de esperanzas, para conseguir una experiencia de derechos culturales indígenas. Y entonces es como desrazonar la lógica del perdón y poner en movimiento, podríamos decir, poner en movimiento constelaciones de la Marcha del Color de la Tierra de 2001, que están expresados también en esos grandes esfuerzos de los acuerdos de San Andrés Larraizar, ¿verdad? Diálogos firmados en febrero de 1992 entre el EZLN, la Comisión Nacional de Intermediación, la CONAI, la Comisión de Concordia y Pacificación, la COCOPA, es decir, que estaba compuesta de legisladores, pero que en 2001 justamente hay un rechazo a esa reforma, dijéramos, a esos acuerdos de San Andrés, y un poco le están poniendo en movimiento cómo volver a poner, dijéramos, estos aspectos negados o rechazados o violentados por las lógicas institucionales que no son abstracciones, son relaciones, vamos a decir, estructurales que estuvieron condicionando la violación a esos acuerdos, la violación a esa racionalidad de la palabra que estaba puesta, ¿verdad? Con el obispo Samuel Ruiz, con legisladores, etcétera, con intelectuales, José Antonio García de León, otros múltiples, incluyendo al secretario actual, ¿verdad? De la cuestión indígena, ¿verdad? Adelfo Regino, que eran consejeros adentro de esas discusiones sobre los derechos indígenas en el mundo. Es decir, fíjense cómo podríamos entender justamente cómo en ese esfuerzo de una pequeña, pero a veces tendremos que vernos también nosotros como pequeños indígenas, si ustedes quieren, frente a la violencia y el poder que se nos impone en las lógicas institucionales. No crean que yo estoy libre de pecado, ¿verdad?
Estoy enfrentando desde luego las experiencias de los antropólogos, de los sociólogos, de los politólogos, de los filósofos, etcétera. Doctores, está delirando poner la poesía. Por lo tanto, si hablo de poesía, estoy hablando la poesía del amor es casi una virtualidad para la realización de la palabra amor. Y en ese sentido, los zapatistas podríamos decir estarían como ese famoso Atahualpa Yupanqui, ¿verdad? Buscando el alma en los paisajes, buscando cantarle a la tierra querida, es decir, andando cerros, selvas y llanos toda la vida, arrimándose coplas a la esperanza o a su esperanza, tierra querida, arrimándole coplas a la tierra de Chiapas o a la tierra del Istmo de Tehuantepec o a las tierras de aquí de Puebla, la defensa del agua, el enfrentamiento a la privatización del agua mediante Bonafón, etc. Sí, estoy tratando de decirles cómo esta disposición, fíjense, esta racionalidad de la fraternidad, del corazón, como posibilidades de un proyecto de alianza a esa, podríamos decir, a esa racionalidad, pero que en realidad es una irracionalidad de destrucción, en lo que han llamado justamente, ¿verdad?, los indígenas, la madre tierra, o la Tonantzin, ¿verdad, José? Es decir, vamos a decir entonces cómo para enfrentar la militarización y paramilitarización desarrollada en las estrategias, ya desde el presidente Ernesto Zedillo, ¿verdad?, desde la misma realidad centenaria de esas comunidades, para ser mejores cuidadas por otros mundos, murmuran desde el silencio, porque ¿quién los oye? Si los medios de comunicación nada más nos hablan de cuántas bombas están cayendo en Ucrania, lo cual no está bien, qué bueno que nos informen, pero al mismo tiempo estas sensibilidades de las palabras para la producción, que producen espacios políticos. Y entonces la libertad, según la experiencia zapatista que está en esa relación con la autonomía, es la producción de un espacio con participación de mujeres, de múltiples mujeres que también estaban en una lucha al interior de sus propias comunidades contra el machismo indígena, porque los indígenas no eran nada más indígenas, también había relaciones de una subjetividad expuesta pero las mujeres producen, dijeras, un movimiento de lucha al interior mismo de las escuelas zapatistas y empiezan a aparecer y ya mayoritearon a los hombres. Es decir, eran 4 mujeres, 2 hombres y un transexual. Es decir, que ya también el derecho a la homosexualidad, la transexualidad, etcétera, también iba en ese barco. Esta experiencia de libertad, pues, insisto, de Memo, ¿verdad? El doctor Varela, ¿verdad? Es decir, es esta experiencia de libertad que estuvo enmarcada justamente con la organización y las formas de organización de 5 juntas de buen gobierno que coordinaban a su vez 38 municipios autónomos rebeldes zapatistas con su cultura, que los vimos ahora el 13, ¿verdad? El domingo 13, los vimos en Chiapas bajar de sus comunidades, marchar en las grandes ciudades de Chiapas, que evidentemente los medios de comunicación no nos decían nada, ¿verdad? O no vi yo nada, de verdad, el lunes, ni el domingo en la noche en los medios de comunicación, en la CNN y todas las grandes, nos habla, es decir, todo este esfuerzo humano de bajar de sus montañas, traer sus tortillitas en su paliacate, ¿verdad? O en su bolsita, sí, para tratar de imponerse, oponerse en contra de la guerra a partir de sus propias culturas y tradiciones. Y entonces fíjense cómo los civilizados en realidad lo que hicieron fue destruir tradiciones. Y las tradiciones son relaciones de socialidad que se constituyen o están enriquecidas racionalmente por una experiencia política de lucha, desde luego.
contra la experiencia imperial mexica, etcétera, etcétera. Pero trato de decirles cómo estos espacios alternativos de alguna manera han ampliado las posibilidades de resistencia política, produciendo espacios alternativos, extendiendo sus vidas para la construcción de solidaridad con su propia naturaleza, la defensa de sus árboles, la defensa de esas locuras, ¿verdad?, del Tren Maya. Porque el Tren Maya no va solito, va con más de 10 parques industriales. Ustedes se imaginan lo que significa un parque industrial, ¿verdad? Ustedes saben lo que implica la relación de ese tren pasando por las refinerías. Es decir, ¿cuál es la política hoy para salir de esa racionalidad que desde luego se constituye con lógicas de consumo, con lógicas, ¿verdad? Entonces, aquí entran nuevamente las palabras de ese Leonardo Boff, ¿verdad? Esta experiencia o estas experiencias de resistencia no solamente son sueños privativos y primitivos en las montañas zapatistas de Chiapas. Es decir, que ahí están paisajes, ríos, veredas, que se traducen también en alimentos, en bebidas, en fiestas de santos patrones, etc. Es decir, son semillas, dice Leonardo Boff, semillas sembradas de la humanidad contra el desprecio y agudeza de lógicas de acumulación de capital, inscritas en ese desencuentro realmente, o en ese descubrimiento o en ese intento de conquista, pero ahí es donde, ¿verdad, Varela? Hemos dicho siempre que la conquista es otro concepto que nos han impuesto, porque en realidad lo que sí hubo fue invasión. Conquista, quién sabe, porque yo sigo de terco, ¿verdad?, con mis alegorías, con mis formas de rastrear estos elementos de vida contra las lógicas del imperio de la racionalidad capitalista que destruye, define, ¿verdad?, la mujer en su lugar, la mujer lo que debe ser, lo que no debe ser, etcétera, y que evidentemente implica relaciones de racismo, de patriarcalismo, ¿verdad?, sobre el tema de la mujer, etcétera. Muchísimas gracias, doctor, desde luego. Y en una línea paralela a lo que nos comentan, nos pregunta el compañero Brandon Carrera Rodríguez. Buenos días, doctor Fernando. Un gusto escuchar su ponencia. ¿Considera que la coyuntura conflictiva de Occidente actual representa una oportunidad para desracionalizar la racionalidad impuesta en la región latinoamericana y oriental? ¿O por el contrario, implica un recrudecimiento de la dominación y hegemonía occidental? Sí, pues bueno, trato siempre de situarme justamente para tratar de rescatar, pues incluso como decía al inicio, pareciera que no hay esperanza. Tenemos que ver la crisis como el resultado de los condicionamientos socioeconómicos expresados en las administraciones de lo político, o de las formas políticas autorizadas, institucionales, lo que serían las verdades como formas políticas. Yo creo que justamente hoy la crisis de Rusia y de Ucrania nos pone en las pantallas, ¿verdad? Porque hasta ahorita todavía no han llegado aquí las bombas, pero nos pone ya la experiencia de, vamos a decir, de una tercera guerra mundial. Los zapatistas hablan de la cuarta guerra mundial, porque la tercera se terminó con la caída de los muros, del muro de Berlín y de la desestructuración del imperio de la Unión Soviética. Entramos a la cuarta guerra mundial y la crisis es la expresión, la crisis que estamos viviendo es la expresión de los reacomodos, dijéramos, de los poderosos o de los que están al interior de los grandes imperios. Es decir, más allá, insisto, Biden puede ser propietario de la fábrica de Bonafont. Discúlpenme, no soy conocedor de cuáles son sus intereses económicos y cuáles sean sus propiedades. Tampoco sé
si los hijos de Andrés Manuel López Obrador realmente son dueños, ¿verdad?, del chocolate o no son dueños del chocolate, etcétera. Pero lo que quiero decir con esto es decir que los grandes del planeta reorganizan y la institución política es la expresión justamente de lógicas que están al interior. Entonces, la crisis hoy en la Unión Soviética, la Rusia zarista y la experiencia ucraniana, el horror de la guerra, ¿sí? Estamos viendo ya en un primer lugar cuáles son inclusive las alianzas que están atrás de los rusos. Sí, los rusos, las abstenciones de los países que se abstuvieron a votar contra la invasión en Ucrania, es en relación también a las cuestiones económicas, el trigo, etcétera, los poderes de la Unión Soviética, las relaciones comerciales, las relaciones económicas que están constituyendo el voto o no el voto en ese campo de seguridad de la ONU. Pero entonces, es lo que están haciendo los zapatistas justamente, por ejemplo, para tratar cómo en esa expresión ya de la guerra, cómo podemos poner en movimiento otra vez las posibilidades de paz, de justicia, implicadas en una crítica a esos poderes imperiales que están distribuyéndose el mundo en relación con cañones, tanques, bombas, y con el riesgo, desde luego, también de una bomba nuclear. Las amenazas están ahí, ¿verdad? Y todos compran sus pastillas, ¿verdad? Para medio salvarse, ¿verdad? Pero lo que estoy tratando de decir es cómo en la experiencia del poder y de las distribuciones del poder a nivel mundial, de la geoestrategia mundial, los cañones, tanques y bombas dominan la lógica. Si nosotros ponemos justamente el origen de las palabras, de la política otra vez, es decir, los orígenes del hombre desnudo que se transforma en hombre político como experiencia de producción de comunidad, estarías en contra de las lógicas político-militares y de los hilos económicos que están determinando esas bombas y esos cañones y esos tanques. Y los millones y los miles de muertos y los millones de exiliados. Es decir, y la tristeza del desamparo de poblaciones enteras en movimiento para salvar, ¿verdad?, su cuerpo, su piel, y soñando un día regresar a su Ucrania querida. Si estoy tratando de decir cómo esta crisis hoy son expresiones de estas relaciones, del desarrollo de posicionamientos de los poderes imperiales, es decir, y atrás los ricos y los pobres. No son los ricos que están exiliándose, ¿verdad? No son los grandes del Estado ucraniano o ruso los que están saliendo. Son las poblaciones que son dañadas en esas lógicas de violencia de la crisis económica, político-militar hoy en el mundo. Muchísimas gracias, doctor. Y ya para ir finalizando, tenemos una pregunta que a la vez es una ardua misión, pero pues no pasa de ser imposible, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias por su conferencia. ¿Cuál sería nuestro mayor acto de resistencia social actual? Yo insisto, recuperar las tradiciones con su origen. La tradición no es tradicionalista o no tradicionalista. Las tradiciones son elementos fundamentales de movimiento y de luchas por la transformación. Y entonces las tradiciones que están inscritas en los movimientos actuales en el mundo contemporáneo, es decir, pueden ser importantes para poder entender hoy las frívolas, diría yo, irresponsabilidades, ¿verdad? Y falta de seriedad de los gobiernos en el mundo contemporáneo. Es decir, es una situación difícil y angustiante, pareciera pues que no hay esperanza, pero a pesar de todo, en esas pequeñas
vamos a decir, en esas pequeñas resistencias, dijera Walter Benjamin, en esa minúscula resistencia que él llama mesiánica. Es decir, ¿qué contendría el Mesías? Pues en el momento en que se llega el Mesías se constituye la realización de la paz y de la libertad. Insisto, no estoy hablando es decir, ¿cuáles son los contenidos sociales racionales en la Tonantzin? ¿Cuáles son los contenidos racionales en los Mesías? ¿Cuáles son los contenidos de racionalidad en los gritos de los Jeremías en la Biblia? ¿Cuáles serían las relaciones sociales y culturales de esas tradiciones cristianas, de esas tradiciones mesoamericanas, de esas tradiciones, dijéramos, que permiten justamente poner en movimiento, diríamos, posibilidades, dijéramos, a partir de la misma experiencia? Y aquí, ¿qué es lo que está contenido en la experiencia? Voy a traerlo a este lugar concreto de visioconferencia. Fíjense, ¿qué es lo que estaríamos ahorita poniendo en movimiento? La tradición del conocimiento, la tradición de la educación. ¿Para qué? Para que yo los convierta y se metan en mi línea política. No, la tradición del conocimiento siempre tiene las posibilidades de pensar. Son ideas que se ponen en el pensamiento y el pensamiento se pone en movimiento para tratar de transformar el mundo. La educación, insisto, por ejemplo, la educación entonces es, ¿cuáles son las posibilidades de la educación? Si nos vamos, ¿verdad?, a lo que serían los momentos de nacimiento de la educación nace en primer lugar como una forma crítica frente al mundo. ¿Me explico? Es decir, y en ese sentido podríamos, no sé si estoy respondiendo, pero es dónde se encuentran esos momentos de experiencia, justamente en esos lugares donde nace el pensamiento contra las lógicas de violencia, las lógicas, insistí, de militarización. Si yo critico la militarización del país, no es, es que hay muchos narcos, pero ¿cómo poner en movimiento? Que estoy seguro que los narcos los destruiríamos en 3 segundos o los inmovilizaríamos si nos pusiéramos en comunidad a reorganizarnos y sabríamos quiénes son los narcos y quiénes no son los narcos. Y quienes están sacando su dinero a los bancos y quienes no lo están sacando a los bancos. Y quienes estuvieron vendiendo y quienes no estuvieron vendiendo. Y me explico, porque aquí hablamos de todos los narcos mexicanos, pero pongámonos un segundo a pensar en todos los narcos norteamericanos, que es el principal país consumidor de la coca, de las drogas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, nunca escuchamos que vayan a agarrar a Biden. Perdón. Ya le estoy acusando, no fue Biden, fue otro, pero no sabe absolutamente nada. Y entonces, si nosotros pusiéramos en movimiento, podría yo decir, las posibilidades de la educación como punto de partida crítico para pensar las posibilidades de otro tipo de relación política. Estoy hablando en hombres salvajes, ¿verdad? Que nos estamos encontrando, imagínense, alrededor del fuego. Y estamos diciendo, bueno, ¿y cómo nos organizamos para que no nos coman los lobos? ¿Cómo nos organizamos para que los osos no nos agarren por arriba? ¿Cómo nos organizamos para tratar de pensar la comunidad? Y entonces aquí entramos en la base, una racionalidad que está en miles de billones de representaciones socio-religiosas. Insisto, Tlaloc no es Tlaloc. Tlaloc no es Tlaloc en el abstracto, es el agua. Y traducido en términos del delirio, es el paraíso indígena, donde hay chiles, donde hay tomates, donde no vamos a sufrir. Pero si lo trae, no es por el mundo de allá, sino es el mundo racional del acá. Si el paraíso lo hicieron como el más allá, pero si pensamos en el paraíso en términos concretos, racionales del mundo, podríamos estar pensando en las posibilidades de alternativas comunitarias de otra vida que la expulsión del paraíso, ¿verdad?
Entonces, ya estamos aquí hablando, fíjense, educación, pensamiento, ideas, cultura, comunidad, política, antropología, filosofía. El punto de partida, la filosofía no es algo, no es una especulación abstracta. La filosofía, Aristóteles, Platón, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de racionalidades pensando las posibilidades de la, ¿verdad? De la gran comida, de la relación humana, de la relación de comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido ya es pensar justamente, ya fíjense qué interesante, en la misma UAP ya está el maestro, el doctor de Lixi, ¿verdad? De Puebla, de la capital, Lota, ¿verdad? Está tratando de conectarse con el mundo indígena, con el mundo de las comunidades de Tehuacán, tratando de poner en conexión pensamientos, ideas y posibilidades, insisto, del conocimiento como posibilidad crítica al mundo racional que estamos viviendo actualmente de guerra y tanques y militarizaciones en el mundo, ¿eh? Muchísimas gracias, doctor. Tiene usted toda la razón en cuanto a que también nosotros, por ejemplo, como estudiantes de ciencia política, no pudiéramos entender la ciencia política sin la filosofía y sin las otras ciencias. Por eso es que se dice que nuestra licenciatura es una rama musical. Pero ya para finalizar, tenemos la intervención de una compañera de la carrera. Adelante, Anaí. Gracias, doctor. Es un honor tenerlo con nosotros en la apertura de nuestro seminario y es un honor también volver a platicar con usted después de un año en nuestra entrevista de Radio UAP. Para finalizar el seminario, la sesión del día de hoy, ¿existe alguna esperanza ante un sistema económico que conquista, mata y hace más grande la brecha social y económica, tomando en cuenta que venimos derrotados emocionalmente y socialmente de una pandemia? Y esto pues viene a raíz de lo que pasaba recientemente en un partido de fútbol, lo que es en México. Gracias. Pues sí, otra vez, ¿no? Frente a la racionalidad tenemos que volver, como Carlos Montemayor nos decía, en paz descanse, ¿verdad? Nuestro querido maestro, o mi maestro, ¿verdad? Que me deformó, más bien, más que formarme, ¿verdad? Me mandó justamente a pensar desde esta, desrazonar la racionalidad con una racionalidad para pensar, dijéramos, aquellas experiencias o expresiones que aparecen folclórico y simpáticas, ¿verdad? Pero donde se encuentran usos, costumbres de pueblos, de congregaciones, de tribus, ¿verdad? En las guelaguetzas oaxaqueñas, en las fiestas del mole de cadera, ¿verdad? De Tehuacán. Sí, estas expresiones que me podríamos decir las palabras de origen y que están representadas en múltiples relaciones de interdisciplinaridad, Anaí, ¿no? Es decir, de interdisciplinaridad que nos permite volver a pensar la educación como, ¿para qué la educación? Para crear mercaderes de educación, de libros, de artículos, etc. No, para pensar la educación justamente reencontrarnos con las poblaciones reales y concretas a cielo abierto, ¿verdad? Y pensar inclusive el mismo derecho, por ejemplo, el derecho positivo y el derecho natural. ¿Qué hay de derecho natural en el derecho positivo? Y allí encontramos en el derecho natural estas posibilidades justamente contra la positivización del derecho como elemento de dominación, de poder, de dolor, de sufrimiento. Yo creo que en ese sentido, y que se expresa en esos futbolazos, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que está representándose en esa experiencia del fútbol? Alguien diría, ¿verdad? Marcel Mauss, ¿verdad? Por retomar a Marcel Mauss en el don. En el fútbol lo que nos atrae es justamente el arte de pasar la pelota, ¿no? Es decir, el arte de pasársela al otro. No es el arte de ir yo solo de frentito, ¿verdad? Meter el gol, sino ese movimiento de defensas, de medios, de delanteros, etc. Y cuando cae el gol todos saltamos y nos movemos y gritamos. Un sentimiento de relación con esa capacidad de eso,
Pero hoy, cuando decimos que pues verdad que los futboleros valen más o menos millones o millones de dólares o de euros, etcétera, dices, pero ¿qué es esto, verdad? Es decir, se perdió la relación justamente de esta organización del don. Fíjense cómo ahí en el don está con Marcel Mauss, ¿verdad? Antropológicamente recuperando el don, es decir, no te doy un don nada más para apropiarme o para dominarte, sino es un don con una relación de intercambio, de relación. Entonces, fíjense, la palabra hoy, el don que yo doy de mi palabra es ojalá y se pueda seguir enriqueciendo estas semillas, ¿verdad? Que estamos sembrando, ese don que puede ser las posibilidades de comunidad y de educación en el mundo contemporáneo. Pues muchísimas gracias, doctor Fernando Matamoros. Yo creo que ha sido como muy reflexiva esta conferencia que nos ha dado. Le agradecemos muchísimo que nos apoye en la licenciatura de Ciencias Políticas y que tengamos pues la oportunidad de escuchar otras voces y escuchar nuevas reflexiones en torno a tantas problemáticas sociales que tenemos hoy en día y de las cuales pues creo que tenemos que hacer nuevos replanteamientos y hacer nuevas reflexiones también. Y desde luego, pues como parte de esa resistencia. Pues bueno, le agradecemos muchísimo, le haremos llegar la constancia de participación de nuestro seminario. Muchísimas gracias por la apertura y estaremos desde luego en comunicación. Muchísimas gracias a todos nuestros alumnos de la licenciatura en Ciencias Políticas, a nuestros compañeros maestros. Muchísimas gracias, maestra Diana, y nos estaremos viendo para otra ocasión. Un gusto y ojalá